no es si se utiliza para restringir un derecho previsto en la Constitución, sino se utiliza una propaganda para evitar simulación y un fraude a los principios y valores constitucionales tutelados desde el modelo de comunicación pública. Creo que es eso. Y por otra parte, no hay un debate entre ponderación del derecho al honor versus libertad de expresión. Creo que esto es distinto. Lo que está a discusión es si con este tipo de maniobras que se hicieron para obtener la transmisión de este tráiler, de este promocional, respecto de esta producción, existió o no precisamente una infracción al modelo de comunicación política. No se discute aquí tampoco el hecho de la publicidad existente en autobuses. Lo que se hace es precisamente construir la prueba indiciaria y tomar esto como un indicio que, sumado a todos los que el proyecto pone de relieve, llegan o no a generar convicción, de acuerdo a la teoría, incluso cita en el proyecto, de Michele Tarufo, ¿no? Pluralidad de indicios unívocos y que llevan a una misma conclusión y un enlace entre el hecho conocido y el hecho que se investiga. Esa sería la diferencia nada más, magistrado. Muchas gracias. Sí, magistrado Vargas. Gracias, presidente. Es que yo creo que, insisto, los medios audiovisuales de entrada, creo que el gran, la gran complejidad que tiene es que cada quien los percibe de distinta manera, y creo que eso es lo que un poco este tipo de recursos de revisión generan, pues tanta polémica y un debate tan interesante. Pero yo quisiera recordar también el recurso de revisión 594-2018, que se recordará aquí el Pleno y el público, aquel promocional que señalaba "y si los niños fueran candidatos". Y la verdad, a mí me parecía hasta un mensaje tierno, es decir, niños jugando a tomar posiciones políticas, y ahí se dijo una mayoría de este pleno, que yo me quedé en la minoría, que resultaba indudable que dicho promocional tenía el propósito de influir en la contienda, ¿no? Y lo único que generaba eso era una última frase que también era interpretable, vinculada con pues una especie de sugestión de escoge la opción que mejor te convenza o algo, no recuerdo exactamente el término, pero ¿por qué digo esto? Porque, insisto, en aquel caso a una gran mayoría le parecía que era indudable que había habido por parte de una asociación cívica, un grupo de la sociedad, un afán de influir a través de un promocional que tenía que ver con niños, que en ningún momento nombraban los nombres de los candidatos ni nombraban los nombres de los partidos. Y era pues una cuestión que, insisto, hasta cuando las primeras veces que yo lo vi, hasta me parecía un comercial agradable en términos de percepción en un momento del país, que era el proceso electoral federal. Y ahí se consideró que dicho promocional tenía que ser sancionable y tenía que, porque había violado la Constitución, porque se consideraba adquisición de tiempos de radio y televisión. Esto solo para señalar cómo es verdaderamente, digamos que no es lineal poder arribar a una sola percepción jurídica a partir de cuestiones que tienen que ver con un procesamiento individual de cómo percibimos nosotros la publicidad o, en este caso, la propaganda de dicha serie. La otra cuestión que también no quisiera dejar a un lado es el concepto que hemos denominado chilling effect, ¿no? Que es un concepto aquí que se suele utilizar mucho los anglicismos. Es un concepto que básicamente lo que implica es que el legislador busca de alguna manera
para efectos de no generar un efecto que pueda afectar los bienes jurídicos tutelados, silenciar de cierta manera a ciertos actores que sí pueden afectar esos valores, ¿no? Y creo que ahí, insisto, desde el punto de vista del modelo de comunicación política, creo que a nadie le queda duda que los entes privados no pueden contratar. Segunda, que existe una prohibición o existe una limitación muy específica para ver cuáles son las formas en las que las personas privadas, sean personas físicas o morales, tienen posibilidad de digamos, aportar a una campaña o participar en el proceso electoral, insisto, siendo esto, dejando a un lado los medios de comunicación y dejando a un lado, en este caso, la libertad periodística. Pero sí creo que ese factor de enfriamiento que busca el legislador es lo que esta sentencia está plasmando. Es decir, digamos, tutelando a partir de encontrar cuáles son los bienes en disputa constitucionales y, por lo tanto, cuál es una solución que, por supuesto, no trae la solución o la hipótesis legal precisa del constituyente de 2007, que fue cuando se generó la prohibición, y de 2014, que fue cuando se hicieron ajustes. Pero claro, porque en el Inter han evolucionado las tecnologías, han evolucionado las formas y las preferencias para poder hacerse de información e inclusive la forma de entretenimiento como puede o como se podría considerar este denominado audiovisual. En ese sentido, creo que, insisto, corresponde tener un poquito de mayores miras para poder entender cuál es nuestra función constitucional y en ese entendido, en la medida de que se preserven los derechos y tenga claridad de cuál es el alcance de esos derechos, creo que es adecuado el proyecto que se nos presenta. Eso sería cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Vargas. ¿Alguien más que